Bien, el curso, como sabéis, trata sobre la Santa Faz, trata sobre su llegada a Alicante. No voy a hablar mucho, aunque sí que lo he hecho en otros seminarios, no voy a hablar mucho del periplo, ¿no?, que sigue la Santa Faz desde Jerusalén hasta Constantinopla, luego de Constantinopla a Roma, porque si no nos extenderíamos mucho. Me he centrado en este curso sobre todo en todo aquello que tiene que ver con Alicante. Por tanto, nos vamos a centrar en la ciudad y empezaré por decir que todo lo que yo voy a comentar tiene que ver con el dato histórico, con la documentación histórica. La creencia es algo absolutísimamente respetable que queda en paralelo a lo que yo voy a contar. Mi respeto a la Santa Faz, a la romería, como os podéis imaginar y muchos de vosotros sabéis, es completa, es plena. Y además yo soy de los que creen que la Santa Faz ha hecho un milagro muy recientemente, y es el milagro de hacer que 600 años casi después de todo aquello, hoy en Alicante hayamos sabido mantener, conservar y potenciar nuestra romería y nuestra tradición. Es, insisto, un milagro que la Santa Faz ha hecho para esta ciudad a veces tan caimita con lo propio, ¿no? Por tanto, todo lo que voy a decir, decía, tiene mucho que ver, exclusivamente que ver con la historia, y por tanto todas las apreciaciones que yo haga no tienen nada en contra ni van en detrimento en modo alguno ni de la reliquia, de la cual no voy a comentar nada, ni de la romería ni de su tradición. Tiene que ver con datos históricos, con cuestiones que tienen que ver con esa historia que se nos ha ido transmitiendo a lo largo de los siglos. Bien, lo primero que me gustaría comentaros es que la Santa Faz tiene mucho que ver con esa ciudad de los rostros que decía Bendicho en sus crónicas de Alicante y que luego Mingot recogió también en su libro sobre la Santa Faz. Decía: envidiable candor discurre nuestro Bendicho, que este rostro de piedra dominado a la población era indicio y presagio del otro divino que, andando los tiempos, había de ser honor y escudo de ella. Lo que está queriendo decir Bendicho, y lo que luego recogerá en época más reciente Mingot, es que, bueno, no sé si es casualidad o no, pero dos de esos elementos fundamentales para la historia de nuestra ciudad, la milenaria historia de Alicante, de más de 6.000 años, es precisamente dos rostros. El rostro de la cara del moro, que algunos hemos planteado en muchas ocasiones la necesidad de solicitar su declaración de Patrimonio de la Humanidad, porque es único en el mundo, es la señera de la ciudad, está en nuestro escudo y muy probablemente está desde época bien antigua, porque ya habla de él muchos cronistas que del siglo XVI en adelante, por tanto, insisto, tiene bastante historia. Y luego está el rostro de la Santa Faz, rostro que tiene mucho que ver con nuestra historia también. Por tanto, somos la ciudad de los rostros y, bueno, casualidad o no, en ello estamos. Os decía que no me voy a detener en el tema de la reliquia viajera, tema apasionante por otro lado, pero además de lo que falta, bueno, pues cierta información desde el punto de vista histórico, hay muchos elementos de la tradición y por tanto no me voy a detener en ello, pero sí que voy a subrayar los personajes, los que probablemente fueron los protagonistas de que esa reliquia llegara a Roma y luego, evidentemente, de que llegara a reliquia. Hay que tener en cuenta y poner en contexto que la reliquia de la Santa Faz, del Santo Rostro, de los pliegos, de los 3 pliegos que llevaba, según la tradición, la Verónica en el Vía Crucis de Jesús hacia el Monte Calvario, una de ellas, uno de estos pliegues, está hoy en la pedanía de la Santa Faz, otro, según la tradición, en Jaén, y otro se conserva en Roma. Pero ¿quién está detrás de esa reliquia y cómo llega a Alicante, cómo llega a España, cómo llegará a formar parte de nuestra tradición? Bien, lo que parece claro es que a Roma va a llegar en el contexto de la existencia de 2 papas, entre 2 papas. Curiosamente o no, yo entiendo que no, estos 2 papas tienen mucho que ver con la Comunidad Valenciana, con el Reino de Valencia y con la propia ciudad de Alicante, sobre todo
el segundo de estos dos personajes. Parece claro que entre Calixto III, siendo cardenal, o cuando ya fue papa, que era de la familia de los Borgia, o Alejandro VI, su sobrino también, Borgia, que además, como luego veréis, fue obispo de Cartagena, o lo que es lo mismo, obispo de Alicante, entre estos dos Borgia llega la Santa Faz, llega la reliquia de la Santa Faz a la ciudad de Roma. Por tanto, protagonistas, sin duda, de esta reliquia van a ser los Borgia, familia valenciana muy vinculada al Reino de Valencia, que traen o forman parte de aquellos que traen el Renacimiento a Italia y por tanto a toda Europa, de ahí la importancia de esta familia, y creemos que también familia que está vinculada de manera muy estrecha a la reliquia de la Santa Faz y a su llegada a Alicante. Cuando ya está en Roma la reliquia, sale una primera vez del Vaticano, de las dependencias del Papa, porque es reclamada en 1478 por los venecianos. Venecianos en ese momento gobernada por el dux Juan Mocénigo, y es reclamada, fijaros, por una peste que tiene lugar en esa ciudad, una peste terrible, y piden la intercesión de una reliquia para ayudarles a salir de esa situación tan terrible. El Papa les envía una reliquia y se la va a enviar con un cardenal. Bien, en la historia de la Santa Faz, estos cardenales que van a ir apareciendo serán figuras misteriosas, no tienen nombre, no se les puso en la tradición ni en los documentos históricos nombre. Nosotros creemos que la no existencia de nombre a estos cardenales, que probablemente incluso acabarán siendo el mismo, el cardenal que lleva la reliquia a Venecia y que luego la recoge, el cardenal que luego tendrá mucho que ver con su llegada a Alicante, son cardenales anónimos. Nosotros creemos que ese anonimato es un anonimato forzado. Es forzado porque muy probablemente ese cardenal anónimo no es otro que un Borgia. Y pensar, recordar, que la familia de los Borgia, una vez dejó de ser papa Alejandro VI, es una familia vilipendiada, criticada, denostada, no por menos Alejandro VI murió envenenado, y por tanto, bueno, pues corre una leyenda negra en torno a los dos papados, sobre todo al del segundo, Alejandro VI, el que había sido obispo de Cartagena, o lo que es lo mismo, de Alicante, y creemos que es esta la razón por la que no queda muy bien el que se vincule la Santa Faz con los Borgia, y de ahí que se borre su figura. Bien, ¿qué papa es el que envía la reliquia a Venecia? Bueno, pues prácticamente seguro creemos que va a ser Sixto IV, porque es el papa que entra a gobernar el Vaticano en 1471. Y como digo, envía a un cardenal. Envía a un cardenal a dejar la reliquia. Según las crónicas, esa reliquia produce los milagros que la población estaba reclamando, la peste desaparece de esta bellísima población italiana y, bueno, se produce una situación cuanto menos peligrosa o cuanto menos delicada. Los venecianos no quieren soltar la reliquia en la medida que ha favorecido, ha potenciado, ha conseguido eliminar la pandemia, la peste, y se enfrentan al Vaticano. Roma reclama la reliquia, los venecianos se niegan y entonces el Papa vuelve a enviar a un legado especial, un cardenal, misterioso cardenal, a recobrar la reliquia. Y lo hace muy diplomáticamente, como bien hace el Vaticano siempre a lo largo de su historia, con esa diplomacia que les caracteriza, pero dejándole claro a los venecianos que o retiran o revuelven, perdón, esa reliquia o pueden caer en la condena de excomunión. Es un mandato absoluto del Papa que la reliquia tiene que volver. Los venecianos, ante esta amenaza diplomática de excomulgarles, no tienen más remedio que devolver la reliquia, se la entregan a este cardenal que regresa a Roma. ¿Qué ocurre? Que cuando el cardenal ha regresado a Roma, el Papa ha fallecido. Y en ese momento el cardenal, bueno, pues, ¿qué hace? La reliquia la mantiene en su poder.
¿Quién puede ser ese cardenal, como os decía antes? ¿Tiene que ver, como he planteado como hipótesis de trabajo, tiene que ver con alguno de estos Borgias? Vamos a verlo. Rodrigo Borgia, que es el cardenal al que nosotros creemos que está vinculado, va a comenzar sus estudios, como decía antes, en Valencia. Él es valenciano, va a comenzar sus estudios en Valencia, pero tiene a un tío en Roma que había sido cardenal, pero ya es papa, ¿no? Calixto III, perdón. Calixto III, incluso antes de ser papa, va a coger a dos de sus sobrinos y los va a llamar a Roma con él para darles una formación eclesiástica y que inicien esa carrera eclesiástica desde la propia Roma, desde el propio Vaticano. Serán Lluís y Rodrigo Borgia, nuestro personaje, que acudirá a Roma y empezará una carrera meteórica respecto a crecimiento en la escala, en la jerarquía eclesiástica. Será nombrado cardenal diácono de San Nicolás in Cárcere en 1456, en 1457 llegará a ostentar la figura de vicecanciller de la Iglesia romana, que es uno de los cargos más importantes de la Iglesia, y va a ser nombrado obispo de Valencia, de la diócesis de Valencia. Lo será en 1458 y tomará posesión de ese obispado a través de una tercera persona, Antonio Bou, porque él en ese momento no pudo desplazarse. Estamos hablando de 1458. Sí que irá a Valencia Rodrigo Borgia a tomar ya posesión física de su obispado en 1472. Aprovecha ese momento para recaudar fondos para luchar contra los ejércitos turcos, algo que preocupa muchísimo al Papa de entonces, a Sixto IV, Papa que probablemente es el que recibe, o en el contexto en el que se recibe la reliquia en Roma después de la toma por los turcos de Constantinopla. Bien, este obispo, este cardenal, Rodrigo Borgia, está en Valencia, además reparte, entrega, regala un montón de reliquias a la Catedral de Valencia. Por cierto, se acaba de escribir un libro de una tesis doctoral en donde descubre muchísimas de estas reliquias que hasta entonces eran desconocidas por gran parte de los valencianos y valencianas. Por tanto, es un cardenal que maneja, ¿no?, muchas reliquias. Estando en Valencia, el 12 de septiembre de 1478, sabemos que es llamado por el Papa de manera urgente para regresar a Roma a cumplir, y según dice los textos históricos, misiones diplomáticas. No dice qué misiones son estas, pero fijaros el año, 1478, que es el mismo año en el que se reclama la reliquia de la Santa Faz por parte de Roma y que, como sabéis, está en Venecia. Por tanto, es muy probable que sea el cardenal Borgia, que estaba en Valencia y que es reclamado por el Papa de entonces para ir a por la reliquia, el que la recoja de Venecia. Y como os decía, cuando llega a Roma, el Papa ha muerto. Si esta hipótesis de trabajo que nosotros manejamos es cierta, será el cardenal Borgia, Rodrigo Borgia, el que ostentará la posesión, aunque sea temporal, de la reliquia en 1484. ¿Vale? Pues ya tenemos la reliquia en Roma, hemos visto que ha viajado a Venecia, que ha tenido allí mucha importancia, ha sido devuelta a Roma. Creemos que el que la devuelve y el que se la queda por una circunstancia absolutamente accidental, que es el fallecimiento del Papa, es el cardenal Rodrigo Borgia. Bien, ¿y cómo llega esa reliquia a Alicante? Bueno, pues sabemos otra vez por la tradición que nos dice que es un cardenal, no nos nombra quién. Nosotros planteamos, como digo, esa hipótesis de que sea Borgia, que es el que creemos la trajo de Venecia y la tenía en su posesión, y según esa tradición, este cardenal le entrega la reliquia a Mosén Pedro Mena en Roma antes de 1489, porque en 1489 es cuando ya se produce el primero de los milagros en la pedanía de la Santa Faz. Bien, este cura, perdonadme la expresión, curita de pueblo, Mosén Pedro Mena, se lleva de Roma, según la tradición, una de las mayores y más importantes reliquias de la cristiandad dentro del contexto de las reliquias de la Pasión, que son todas ellas las más importantes, si cabe, del cristianismo. El culto a las reliquias,
las más importantes, lógicamente, tienen que ver con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y una de ellas, lógicamente, va a ser la Santa Faz. Bien, pues este cura, el padre Mena, se lleva a su parroquia de la entonces iglesia de San Juan de Alicante, una iglesia muy pequeñita que dependía entonces de San Nicolás, allí que se lleva la reliquia. Lo que no queda claro es por qué se la da a este señor. Hay gente que dice que es que era familiar. No hay ningún vínculo familiar que sepamos en los apellidos de los Borgia ni en la casa Borgia relacionados con Mosén Mena, que no tiene ningún vínculo que sepamos, insisto, con él. ¿Por qué le entrega a este señor una reliquia tan importante para que esté en un pueblecito? ¿Hasta qué punto Mena era también conocedor de la importancia de la reliquia o pensaba que era sencillamente un regalo o incluso un retrato? La prueba de que no parece que tuviera muy claro qué regalo le habían hecho es que la introducirá en un arcón personal, un arcón donde guardaba ropa personal suya, y se cuenta una tradición por la cual no se dio cuenta de la importancia de la reliquia hasta que, después de abrir varias veces ese arcón, vio que la reliquia que él le había colocado cuidadosamente debajo de varias ropas suyas aparecía siempre encima de ellas. Las volvía a colocar debajo, volvía a abrir el arcón días después y volvía a aparecer encima. Y ahí se da cuenta de que, bueno, pues tiene algo que debe tener importancia y ya sí lo colocará detrás del altar mayor para culto de todos sus feligreses. Pero todo esto no nos deja claro por qué este hombre recibe semejante reliquia. ¿A santo de qué? Nunca mejor dicho. Os comento, es Mosén Mena el que lleva esta reliquia. ¿Y por qué se la dan? ¿Y por qué? Ya digo, no es familiar, no tiene vínculo, no es un cargo importante de la Iglesia. Mingot, en el siglo XIX, nos va a dar una razón, entre comillas, de por qué se la va a entregar. Según él, bueno, pues la razón es que hay un comercio muy activo entre Alicante y las ciudades estado italianas, incluido evidentemente el Vaticano, Roma, y que por tanto la traída y llevada de material, de aquí la barrilla, cereal, lanas, bueno, pues que en ese trasiego de intenso comercio, que es cierto que se produce a lo largo del siglo XV, bueno, pues no eran anormal que llegara una reliquia. Bien, esto es cierto, el tema del comercio, pero no justifica en modo alguno la razón de por qué esta reliquia acaba en Alicante. Bueno, pues ya la tenemos en la pedanía de San Juan, ya la tenemos cerca de la Santa Faz, donde se producirá posteriormente el milagro. Bien, ¿qué ocurrió después de que la reliquia llegara a San Juan, la tuviera el padre Mena primero en un arcón y luego dentro de la iglesia? Y sobre todo y fundamental, porque estamos hablando de historia, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo hemos podido llegar a concluir o cómo ha llegado a nosotros la historia de la Santa Faz? ¿Es una historia que conocemos porque hay documentos de 1489, que es cuando se producen los milagros? ¿Hay documentos originales? No. ¿Hay algún documento posterior, original, que nos hable de ese documento que se perdió? No. No hay documentos de época que nos hablen de los milagros, que nos hablen de lo que ocurrió. Por tanto, todo han sido interpretaciones posteriores. Y yo voy a intentar ir desgranando lo que creo yo que debió ocurrir en aquellos momentos. Vamos primero, para que no os liéis y por si queréis tomar nota, ¿por qué no? Vamos a desgranar primero algunas fechas claves. 1489, como os decía, procesión y milagros. Luego lo detallaré todo ello. En una fecha imprevista, pero posterior, lógicamente, a 1489, se pierde el documento que se dice narran los hechos ocurridos. Un documento original que se dejó escrito que narra estos hechos. En 1418 llegan las clarisas, las monjas clarisas, vinculadas a la familia de los Borgia, luego también hablaremos de ello, llegan las clarisas al que ya va a ser nuevo convento o iglesia
de la Santa Faz en la pedanía, en el mismo lugar donde se produce el milagro, el primero de los milagros. 1525 se redactan los oficios, que son los cantos rituales que se celebrarán en la iglesia del monasterio de la Santa Faz y que cantarán las monjas clarisas, documento que sabemos que se redacta en 1525. Tampoco se conserva el original. 1564. Es Viciana, el cronista Viciana del Reino de Valencia, el que en esa fecha, en 1564, nos va a narrar, nos va a citar la existencia del milagro y la existencia de estos oficios. Por tanto, tenemos que dejar claro que antes de 1564 esos oficios, como sabemos, estaban en funcionamiento. Y 1590, la fecha en la que se construye y pinta el bellísimo retablo renacentista sobre los milagros de la Santa Faz que estaba detrás del altar mayor de esta iglesia. Bien, como os decía, es la crónica de Viciana de 1564, el primero del que tenemos referencia como documento más antiguo, 1564, el milagro se ha producido en 1489, fijaros, casi 100 años después. Bien, este cronista nos va a decir toda esta historia, la de los milagros de la Santa Faz, tienen las monjas continuada inserida en los oficios de la fiesta que celebran en aquella misteriosa jornada. Es decir, las monjas tienen un documento, que son los oficios, en donde vienen recogidos la narración de estos milagros, y ellas cantan esos oficios. ¿Qué son, por tanto, los oficios de la Santa Faz? Bien, como decía antes, los oficios son oficios litúrgicos, están escritos en latín y tienen un fin único e irrepetible para los rituales relacionados con la Santa Faz, el monasterio y la iglesia. No es un oficio litúrgico para cualquier iglesia ni para cualquier acto, sino están exclusivamente vinculados a la Santa Faz. Los oficios tienen dos partes. Una parte que son himnos, son cánticos, y otra parte que son lecturas, que son lo que a nosotros más nos interesa en la medida que son las narraciones escritas de aquello que ocurrió en 1489. El tema de los milagros atribuidos, como digo, a la reliquia. Bien, ya sabemos que hay unos oficios. ¿Quién redacta estos oficios? ¿Quién lo va a hacer? Es muy importante que vayamos siguiendo el hilo hacia atrás. Bien, sabemos porque en una de esas lecturas, hemos dicho que los oficios tienen himnos y lecturas, en una de estas lecturas, la lectura novena, aparece el narrador, que es Miquel Mateu, en esa fecha que hemos dicho, 1521, en donde él va a reconocer que la narración de este misterio, yo, Miquel Mateu, que escribo esto, la describo fielmente. Por tanto, ya tenemos a la figura que relata los oficios y la fecha, 1521. ¿Quién es Miquel Mateu? Bueno, pues es el fraile franciscano, custodio de la provincia franciscana de Valencia, que precisamente acompaña en 1518 a las monjas clarisas desde Gandía, ciudad origen de la familia de los Borgia y ciudad origen también de la orden de las clarisas. Acompañará, como digo, a estas monjas a Alicante para que tomen posesión del nuevo convento, el convento recién construido en la pedanía de la Santa Faz. Convento que en aquel momento se llamará Convento de la Verónica. Por tanto, es este señor que acompaña a las monjas, las acompaña en 1518, el que en 1521 redacta estos oficios. Y en donde no solamente escribe unos himnos para que se canten, sino que escribe unas lecturas, ¿vale? ¿Qué fiabilidad tienen las lecturas de estos oficios? Bueno, pues la narración del rezo que compone estos oficios, hombre, están hechos por miembros de una orden, la orden de los franciscanos. Esa orden de los franciscanos pone en todo lo que tiene que ver con la narración de los hechos que luego veremos, pone como protagonistas máximos, sin duda, a los franciscanos. Primero,
a los hombres, a los franciscanos de la orden masculina, y luego, como es lógico, a las franciscanas, a las clarisas de la orden femenina. ¿Esto le quita fiabilidad al texto? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que escribe para casa, escribe para los suyos, escribe sobre todo para dejar bien a los franciscanos, a la orden franciscana. Incluso fijaros en el retablo del que luego hablaremos, preciosísimo retablo de los milagros de la Santa Faz, si os dais cuenta, da la sensación que las monjas ya estaban cuando se producen los milagros. Fijaros en el detalle que os he puesto ampliado de este segundo cuadro, del segundo milagro, perdón, que se produce el milagro del Pino Santo ya en el convento de los Ángeles. Fijaros cómo hay un grupo de monjas con un fraile, probablemente sería Mateo, que aparecen ya en el milagro. O en el primero de los milagros, el que se produce en el Barran de Lloisa, fijaros cómo también aparecen un grupo de monjas. Bueno, evidentemente ellas no estuvieron en el milagro, pero se las vincula inmediatamente, como es lógico, al mismo.